Job. Este va a ser el segundo mensaje y vamos a tener 3 mensajes en el libro de Job, ¿verdad? Es un libro muy profundo, con muchas verdades muy buenas. Y yo los animo, ¿verdad?, que inviten a sus familiares, amigos, porque el libro de Job, que habla sobre el sufrimiento, ¿quién no sufre? ¿Qué persona puede decir aquí, un familiar suyo, amistad suyo, compañero de trabajo, que no tiene sufrimientos, que no ha pasado, que no está pasando, que no va a pasar por sufrimientos? Todos, ¿verdad? Nadie estamos exentos del sufrimiento. Ni siquiera el Hijo de Dios, Jesucristo, estuvo exento en este mundo de sufrimientos. Ni siquiera Él. Por eso es que Él mismo nos advirtió que en este mundo tendréis aflicciones, dijo. Con seguridad. Nos gustan todas las promesas que nosotros consideramos positivas, pero como esta clase de promesas no nos gustan, ¿verdad? De que nos aseguran, nos promete que vas a tener aflicciones. Entonces, por eso es que los animo a que ustedes inviten, aprovechen de invitar familiares, amigos, para que vengan. El mensaje número 3 de Job va a ser la próxima semana. ¿Sí? ¿O qué podríamos tener la próxima semana que no fuera Job? Que dijeron, el Día del Padre, ¿verdad? El día festivo más olvidado de todos. Bueno, entonces también aprovechen para que inviten a sus familiares, amigos, al Día del Padre. Celebrar el Día del Padre aquí, con un mensaje para los padres va a ser. Así es que anímenlos. Y así, ¿verdad? Porque cada libro que vemos nosotros en la Biblia tiene mensajes impactantes, diferentes, pero impactantes. Por eso lo tenemos que aprovechar y no nada más recibir para nosotros, sino estar siempre ansiosos porque otros también reciban la palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, entonces ahora que ya entramos al libro de Job, ¿qué división del Antiguo Testamento está Job? ¿En cuál división? ¿Quién me puede decir? Poesía, sabiduría. ¿En cuál? Poesía. Ok, está dentro de la división de los libros poéticos o de sabiduría. ¿Okay? Y ese es el primer libro de esa división. ¿Cuál era la primera división? La ley, ¿verdad? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Luego la segunda división, los libros históricos, que terminamos con el libro de Esther. Y ahora comenzamos los libros de poéticos o de sabiduría, comenzando con Job. Y luego terminamos el Antiguo Testamento con los libros ¿qué? Profetas. Empezamos con los profetas mayores y luego los profetas menores, ¿ok? Entonces los libros proféticos. Entonces, como en el libro de Job, que entra dentro de los libros de poesía o de sabiduría, existen 3 palabras que recurren a través de los libros de sabiduría y que muchas veces nosotros podemos ver esas palabras como sinónimos, como que significan lo mismo, pero en realidad no significan lo mismo, ¿verdad? Tienen un significado diferente y en realidad una sigue a la otra, ¿verdad? Y sobre todo lo vamos a ver en el libro de Proverbios, que se usan más estas 3 palabras. Y estas 3 palabras, ¿verdad? Quiero que desde ahorita nosotros vayamos familiarizándonos con ellas para que cuando usted lea el libro de Proverbios, Salmos, entienda el por qué las está usando el escritor y el autor, que viene siendo Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, una de ellas es la palabra conocimiento. Y usted va a ver que seguido dice, adquiere conocimiento y sobre todas las cosas adquiere sobre conocimiento. Bueno, cuando usa la palabra conocimiento, se refiere exclusivamente, dice, relacionado con hechos, verdades o principios a partir del estudio o la investigación. O sea que la palabra de Dios dice, procura aprender, procura tener conocimiento, y en este caso, ¿verdad?, de Dios, de su palabra, de la verdad de Dios. Procura tener conocimiento. ¿Cómo? Estudiando, investigando.
como en este caso decir, escuchando la palabra de Dios, que es lo que ahorita ustedes van a estar haciendo, ¿verdad? Van a estar recibiendo conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que yo durante la semana me preparo para poder presentarles a ustedes lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes puedan conocer a Dios y conocer su palabra. Entonces, los libros de sabiduría nos dicen, adquiere conocimiento. Por eso es que yo siempre les digo, todos los días debemos de estar siempre estudiando la palabra de Dios, investigando. ¿Cuántas veces no encuentra usted que no entiende algo? ¿Y qué es lo que tiene uno que hacer cuando uno no entiende? ¿Rendirse o investigarlo? Investigarlo, y más ahora que tenemos tantas facilidades ahí en el teléfono. Nomás lo hace Google, ¿qué significa eso? Y le van a salir ahí tanta información, ¿verdad? Que usted puede investigar e ir aprendiendo por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, en los libros de sabiduría repiten mucho, ¿verdad? De que adquiramos conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y luego también usa la palabra entendimiento. Entendimiento. Entonces, el entendimiento significa comprender el significado de esos hechos, verdades o principios que aprendimos, que llegamos a conocer a través del estudio o la investigación del primero. ¿Okay? Entonces, el entendimiento quiere decir que nosotros llegamos a comprender aquello esa información que recibimos. Entonces, si se fijan ustedes, aquí en el conocimiento, ahí es lo que nosotros escuchamos, aprendemos de la palabra de Dios, lo escuchamos, lo aprendemos. Y luego en el entendimiento, es lo que les digo yo, es cuando nosotros meditamos. Nosotros lo meditamos, aquello que nosotros estudiamos, aquello que investigamos, que aquello que aprendí, que ahora conozco, ahora lo tengo que meditar para tener una comprensión. La palabra comprender, que es parte del entendimiento, habla de que yo pueda comprender, habla como de abrazar. Abrazar, que yo pueda abrazar esa verdad y diga, es mía. Que es lo que le llamamos ahora hacer una convicción. Estoy convencido que sí, esto es una verdad de Dios, beneficiosa para mi vida, por lo tanto, yo la abrazo, la comprendo. Es lo que significa la palabra comprender, abarcar, hacerla mía. Entonces eso por lo general se logra a través de la meditación, cuando uno toma tiempo para meditar y dejar que el Espíritu Santo me traiga esa comprensión espiritual de esas verdades o principios bíblicos que yo he aprendido. Y luego la tercera palabra es sabiduría, que ya es poner todo eso en práctica, la obediencia, el que yo ya obedezca. Lo que aprendí, lo que medité, que el Espíritu Santo me lo aplicó a mi vida o para que se lo aplique a la vida de alguien que el Señor quiere que yo le ministre, ahora lo llevo a cabo, lo obedezco. Y ahí en los libros de sabiduría nos dicen que cuando nosotros hacemos estas tres cosas es cuando nosotros somos sabios. Somos sabios. Cuando nosotros llegamos nada más al conocimiento y al entendimiento, pero no lo ponemos en práctica, dice que es cuando nosotros nos convertimos en necios. ¿Por qué? Porque no lo vivimos, porque no lo practicamos, porque no lo obedecimos. Entonces somos necios, dice la Biblia, que a pesar de que lo sabemos, de que lo comprendemos, lo entendemos, no lo llevamos a cabo. Y eso es, ante el juicio de Dios, eso es necedad. Necedad, y por eso es que vamos a estar viendo en el libro de Proverbios cómo seguido habla sobre el sabio y el necio, el sabio y el necio, el sabio y el necio, y de esa manera lo pone. ¿Okay? Bueno, esto la semana pasada todos lo sacamos bien, ¿verdad? Todos aprobamos esta pregunta. ¿Quién es el escritor de Job? ¿Quién fue? Bueno, aunque
algunos de ustedes, ¿verdad? Se ve que hicieron estudio y algunos dijeron, no, pues que Moisés, y otros dijeron, no, Salomón, y otros no, fue Job. Y sí, se han hecho teorías de diferentes autores, entre los que les mencioné son los que más están ahí en la lista de los 1, 2 y 3. Pero la realidad, ¿verdad? Es que el autor del libro de Job es desconocido, no se sabe. Y no porque un libro de la Biblia no se conozca quién es el escritor, sabemos que el autor es Dios, ¿verdad? Pero el escritor no quiere decir que no sea un libro inspirado por Dios, simplemente no sabemos quién fue el escritor, pero sabemos que el autor es. Lea usted el libro de Job y a ver si puede atreverse a decir que no es un libro inspirado por Dios. Entonces, lo que sí, ¿verdad? Sabemos es que Job vivió durante la época de los patriarcas, ¿verdad? En el 2100, 1900, o sea que él es hasta un poquito antes de Abraham, contemporáneo de Abraham tal vez. Por lo tanto, vimos que los eventos que se encuentran en el libro de Job pertenecen al tiempo de Génesis, allá en el libro de Génesis. Ahora, fíjense una cosa tan importante, ¿verdad? Tan impactante, ¿verdad? Del libro de Job. Cuando nosotros vemos a Job, y vamos a ver eso, ¿verdad? Y el conocimiento que él tenía, vamos a usar nuestras palabras que entendemos, doctrinal, teológico, ¿verdad? De la palabra de Dios, es algo sorprendente. ¿Por qué? Si nosotros vemos que él es antes de Abraham o en los tiempos de Abraham, díganme ustedes qué libro de la Biblia tenía él. ¿Cuál libro de la Biblia tenía él? ¿Tenía el Antiguo Testamento? ¿Tenía, vamos a decir, el libro de Génesis? Nada, hermanos. Ni un libro de la Biblia tenía. Ahora, en segundo lugar, ¿a qué iglesia iba él? ¿O a cuál sinagoga iba él? Todavía ni existía el pueblo de Israel. No había ninguna sinagoga, no había ningún templo, nada. Y sin embargo, ¿se fijan por qué ahí la lección importante? La importancia de tener una relación personal con el Señor. Que es muy diferente a nomás tener religiosidad. Religiosidad. ¿Qué creen ustedes que sea más poderoso para conocer a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Una relación personal con Él o religiosidad? Una relación personal, por eso es el énfasis de la Biblia. De tener una relación personal con Él para conocer al verdadero Dios, ¿verdad? No tan solo teóricamente, ¿verdad? Sino realmente conocerlo, experimentarlo como un Dios que es vivo, que es una persona. Y entonces vemos que por eso Job era la clase de persona que era, a pesar de que no tenía un celular que tuviera ahí la Biblia y que tuviera diferentes versiones de la Biblia y que pudiera él leerla y si dijera, no, pero no sé leer, bueno, la podía escuchar, ¿verdad? Nada de lo que todos nosotros tenemos hoy en día. Y sin embargo, Job sabía más doctrina que la mayoría de los cristianos evangélicos en nuestros días. Más. Cuando vemos, ¿verdad?, lo que él sabía de la doctrina de, por ejemplo, de la soberanía de Dios, de la fe en Dios, del sufrimiento, sobrepasa el conocimiento que tiene el promedio del cristiano evangélico en los Estados Unidos. Y no tenía la Biblia, no tenía las aplicaciones que tenemos nosotros, y no tenía iglesia, y no tenía nada de eso. ¿Se fijan por qué debemos nosotros verdaderamente aprovechar todas las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado a través de todos estos años? Aprovecharlos para que verdaderamente crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos pues, ¿se acuerdan que les dije que les iba a probar? A ver si se acuerdan ustedes los 3 puntos sencillitos del libro de Job. ¿Qué eran esos 3 puntos? Camina bien ante el Señor. Camina bien ante el Señor. ¿Cómo? Camina bien ante el Señor. A ver, ¿quién se acuerda?
Ok, exactamente, ¿verdad? Vimos que joven en las manos de Satanás, los primeros 2 versículos, joven en las manos de amigos, del 3 al 37, y joven en las manos de Dios, del 38 al 42. Ok, estaba sencillito, ¿a poco se les olvidó? ¿Sí? Válgame, Señor. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a vender unas vitaminas para la memoria. Me voy a hacer rico con eso. Pero cuando compren esas, les voy a vender otras para que se acuerden tomarse esas. Ahora, miren, hermanos, ahí les va. Una persona me llamó y me dijo que me faltó un punto aquí en el libro de Job, pero me dijo que no fuera a mencionar su nombre, que fuera anónimo porque no se quiere meter en problemas con nadie, me dijo. Y menos dice, yo aprecio mucho la vida y quiero seguir viviendo. Por eso, no diga quién fue. Y ahora les advierto, no crean que esto que estoy diciendo quiere decir que yo fui el que se inventó este cuarto punto del bosquejo, no, fue esa persona, verdaderamente, porque yo tampoco quiero problemas. Ok, entonces ahí les va. Dijo, ahí está, joven en las manos de Satanás, joven en las manos de amigos, joven en las manos de Dios y joven en las manos de su esposa. Así es que no es mía, ¿verdad? Es anónima, ¿ok? No es anónima, pero sí, sí quedaría muy bien ahí porque vimos, ¿verdad? Que también estuvo en manos de su esposa, ¿verdad? Y ahí quedaría, ¿verdad? Cambiarla, dura cosa es caer en manos de la esposa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las lecciones. Las que cubrimos la semana pasada fueron 3 y ahora vamos a tratar de cubrir 3 más, ¿verdad? Porque como les digo, en el último mensaje, en el 3, vamos a hacer como un resumen, un recuento y vamos a ver, fíjense hermanos, otro de los datos importantes y únicos del libro de Job es que de todos los libros de la Biblia, ¿cuántos libros son? De los 66 libros de la Biblia, el libro de Job es el libro donde más habla Dios, en el libro de Job. Ahí tenemos capítulos enteros, Dios hablando directamente. Ahí, es el libro donde Dios habla más. Entonces, vemos, ¿verdad?, las lecciones que tenemos. La primera que vimos fue camine bien ante el Señor, que era lo que el hermano Guillermo creía que era el bosquejo, ¿verdad? Pero son las verdades. Camine bien ante el Señor. Bien importante, ¿verdad? Que no importa lo que estemos nosotros pasando, ese es el ejemplo de Job. Nosotros debemos de permanecer fieles a Dios viviendo en santidad. No importa por lo que estemos pasando. Por muy mal que nos esté yendo, no nos da permiso para que nosotros andemos en malos pasos. Como muchas personas lo que dicen, no, pues ya, miren nomás lo que estoy pasando, ¿de dónde está? No, pues yo ahora sí voy a volver a la bebida, o voy a volver a la droga, o voy a volver a la clase de vida, de placeres y todo, porque pues hay personas, y yo los he conocido, los he visto, ¿verdad? Que eso es lo que han hecho, pero no, la lección de Job es no, mantente siempre firme viviendo para honrar y glorificar a Dios. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Número 2, adora a Dios incluso en tus tiempos difíciles. ¿Ok? Y como les decía, que muchas veces las personas dicen, no, estoy pasando tiempos bien difíciles, por eso no voy a la iglesia. Digo, pues por eso es cuando más necesitarías. Tenemos siempre que ver la iglesia como una clínica de salud espiritual, emocional. Y mientras más fermo te sientas, con más necesidades de tener de la clínica. Lo mismo hacemos físicamente, ¿verdad? ¿Verdad que usted no hace cita para ver con el doctor cuando no le duele nada, cuando no tiene nada? Sino cuando se siente mal. Es cuando usted hace cita para ir con el doctor. Pero nosotros muchas veces lo hacemos al revés, espiritualmente. Oh, pues yo voy a la iglesia porque todo está bien, pero cuando todo está mal, yo no voy. Debe ser al revés, ¿verdad? Tenemos que usar
los principios bíblicos. Número 3, no abandone su integridad. ¿Se acuerdan lo que quiere decir integridad? Que usted va a ser el mismo bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, usted sigue siendo la misma persona. No tiene diferentes personalidades, ¿verdad? No tiene diferentes comportamientos, no habla de diferente manera, no actúa de diferente manera en diferentes lugares, siempre es íntegro, el mismo, igual. Y así Job, a pesar de lo que estaba pasando, acuérdense que fue una de las cosas que su esposa le dijo, ¿todavía vas a mantener tu integridad después de todo lo que estás pasando? Que le dijo, maldice a Dios y muérete. Como diciéndole, rompe tu integridad, deja de ser como has sido, ¿verdad? Fiel a Dios, respetuoso a Dios, y ya, maldícelo y muérete. Pero él mantuvo su integridad. Dice ahí la Escritura que él no pecó. No pecó. Vamos a ver pues, estos fueron los 3 que ya cubrimos. Vamos a ver el nuevo, una lección nueva, número 4 del libro de Job. Solo porque tus amigos se preocupan por ti y profesan creer en tu Dios, no puedes asumir que su sabiduría es piadosa. Ahora, muchas veces le damos duro a los amigos de Job, ¿verdad? Si usted ha leído el libro, ¿verdad? O ha oído, le damos duro a los amigos de Job por la manera en la que supuestamente ellos fueron a apoyarlo. Pero a la vez también tenemos que darles algo de crédito. ¿Por qué? Porque se preocuparon por Job y fueron a visitarlo. Y es que muchas veces cuando estamos pasando por momentos bien difíciles, es cuando luego nos hacemos conscientes y decimos, ¿y dónde están mis hermanos de la iglesia? ¿Dónde están? No me han llamado, no me han buscado, no me han procurado. ¿Dónde están? Pero ahí también tenemos que hacer otra pregunta, es decir, y cuando ellos estaban así, ¿dónde estuve yo? ¿Los procuré yo? ¿Los visité yo? ¿Les llevé alguna comida? ¿Les estuve yo ahí? ¿Me puse a la disposición de ellos? Tenemos que ver que es por los 2 lados, ¿verdad? Un camino de 2 lados tenemos que hacer, porque muchas veces nomás queremos que sea de un solo lado. ¿Y dónde están? Entonces, ¿dónde he estado yo para con ellos también? Entonces le damos crédito, yo les doy crédito a los amigos que vinieron, ¿verdad? Sinceramente ellos querían apoyar a su amigo. Cometieron errores en la manera de quererlo apoyar, que vamos a aprender no cometer esos errores que ellos cometieron y poderlo hacer diferente, de una manera más correcta. Pero vemos, ¿verdad?, que pues hicieron bien con procurar a su amigo. Hicieron bien. Ese punto es admirable y es algo que nosotros debemos de imitar. Cuando usted sepa de un hermano, una hermana que está pasando por algo, procurar a esa persona. Por eso es bien importante que hasta nos conozcamos, ¿verdad? Si usted ve a alguien aquí y no lo conoce bien, procúrelo. No acuda luego a los que ya conoce, acuda a los que no conoce todavía, para que así se familiarice y cuando vea usted, oh, no vino esa hermana, no vino ese hermano, no vino esa familia, voy a llamar a ver cómo están, qué pasó. Hola hermano, los extrañé, ¿cómo no? Porque es lo que pasa muchas veces, las personas dicen, no, pastor, pues falté un mes, falté 2 meses y nadie me procuró. Estuve en el hospital y nadie te hizo nada, y esto y nada. Entonces, ¿por qué nos llamamos hermanos? Póngase a pensar. Hay dos razones por las cuales nos llamamos hermanos. Una, porque verdaderamente nos consideramos familia. Y la otra, porque no nos acordamos el nombre de los unos a los otros. ¿Cuál es la razón suya, verdad? La verdadera, ¿cuál es la razón? Porque no conoce el nombre y se facilita nomás, hermano, hermana.
Entonces debemos de conocernos para conocer nuestro nombre y verdaderamente hacer relación y vernos como familia también, ¿verdad? Vernos como familia, sentirnos como familia. Tenemos que hacer las dos cosas, porque vemos aquí, ¿verdad?, lo que Job les dice a los amigos. A ellos venían, la motivación de ellos era buena, ¿ok? La motivación, pero la manera en la que lo hicieron no era la correcta. Cuando una persona está pasando por gran tribulación, ¿creen ustedes que esa persona necesita que lo sermoneen? Porque eso fue lo que hicieron los amigos. Cada quien llevó sus mejores sermones y eran sermones más largos que los míos. Más largos que los míos. Fíjense, Job les dice, a esto Job contestó, dice, yo he oído muchas veces cosas parecidas, le estoy diciendo, todo lo que ustedes me están diciendo yo ya lo he oído. Y también, fíjense, una de las cosas que cuando uno estudia, ve el libro de Job, Job tenía mejor doctrina que sus amigos. Y por eso, pues, había la discusión, porque ellos le decían, Job, es que tú estás sufriendo porque esto y esto y esto y esto. Y entonces les decía, estás mal. Él les aclaraba que doctrinalmente estás mal. Mira, es así, así, así. Job, es que ya deja de defenderte, ya reconoce que... Y por eso les dice, yo he oído muchas veces cosas parecidas. Dice, ustedes en vez de consolarme, me atormentan. ¿Qué les irrita tanto que siguen contendiendo? ¿Por qué vienen tan molestos, tan enojados conmigo? Porque en su mente decir, qué gran hipócrita ha sido Job, cómo nos ha engañado, cuando en realidad es el peor de los pecadores. Vamos a confrontarlo, vamos a decirle sus verdades, ¿ok? Ahorita, que es lo que muchas personas saben, decir, es que si no confesamos nuestros pecados, es que no, la bendición de Dios no va a poder estar ahí. Y empezamos queriendo consolar a una persona con esos tipos de palabras y sermones. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado también hasta lo que escriben. Hay personas que me han dicho, hermano, pastor, cristianos escriben por Facebook cosas que no se atreverían a decir en persona. Por eso es que yo no me meto en esas cosas. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado también, ¿verdad? ¿Qué es lo que escriben? ¿Qué es lo que dicen, verdad? Por Facebook. Porque muchas veces eso es una de las cosas que nos dicen, ¿verdad? Que una persona se le hace bien fácil. Lo que no se atreve a decir en privado, cara a cara, a una persona, ¡pum!, se lo avienta muy fácilmente por computadora. Y ahí le va, ¡pum! Y no debe ser así, ¿verdad? Porque, como dice aquí, solo porque tus amigos se preocupan por ti y profesan creer en tu Dios, no puedes asumir que su sabiduría es espiritual, piadosa. No lo puedes asumir. No puedes recibir eso así, ¿verdad? Porque no es así. A veces incluso cuando amamos a Dios, simplemente no podemos ver una situación con una perspectiva eterna o confiamos en la lógica sobre la fe y damos un consejo equivocado, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué sabían los amigos de lo que estaba pasando allá en el cielo? No sabían nada, ¿verdad? Así también nosotros. Cuando una persona está sufriendo, ¿a poco sabemos exactamente por qué le vino lo que le vino a ese hermano o esa hermana? ¿Sabemos 100%? No, por eso es mejor no empezar con sermoneadas, porque no sabemos. No sabemos. ¿Sabían ustedes que la mejor consolación que usted puede dar a una persona es quedarse calladito? Es la mejor consolación que podemos hacer ante una persona que está sufriendo. Quedarnos calladitos. ¿Por qué? Porque podemos dar malos consejos. Aun cuando nosotros creamos que no es así, ¿verdad? Que no, pues yo le compartí la Biblia y yo le dije de lo que la Biblia y la aventé, ¿verdad? Y sí, pues una sermoneada. Pero no es así, ¿verdad? El libro de Job
Fíjense, hermanos, lo importante que nosotros entendamos de la naturaleza de los libros. De cada libro que hemos visto su naturaleza y cómo a veces se malinterpreta el propósito. A veces se cree que el libro de Job es un libro en el que nos da respuestas y razones el por qué se sufre, cuando ese no es el propósito del libro de Job. Fíjense que les enseño aquí. Job es un libro que consuela a los que sufren, no es un libro que explica todo el sufrimiento. ¿Se fijan? Es un libro de consuelo, no de explicaciones. Y vamos a ver, ¿verdad? En el mensaje número 3 vamos a ver sobre qué explicación da Dios a Job en cuanto a sus sufrimientos. A ver si le da explicaciones, si les dice, mira, razón número 1, razón número 2, razón número 3. Vamos a ver si eso le dice o qué es lo que le dice Dios, ¿verdad? Porque Dios habla y le responde. Pero consolar, eso es bien importante. Ahora, ¿usted se siente muy seguro para ir y visitar a una persona que está bien dolida, sufriendo, ¿verdad? ¿Se siente usted, que yo estoy seguro que es algo general, que todos, yo hasta como pastor, ¿verdad? También así lo siento. Híjole, ir a consolar a una persona, por ejemplo, que se le murió su niño, que se le murió su compañero, que se le murió su mamá, su papá, que cualquier tragedia grande. Dice uno, pero así se siente uno. Dice esa persona, dice, oh no, what should I do? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Cuando uno está con la persona que está sufriendo, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿No le ha pasado a usted eso? Que en realidad no sabe exactamente qué hacer, qué voy a decir. ¿No le ha pasado eso? Y que por eso muchas personas dicen, no, y a mí no, yo no voy. Yo ya le mandé un texto dándole el pésame y punto. Pero hermanos, el principio, la verdad de consolar debe ser algo personal. La misma naturaleza de la palabra habla de estar en persona ahí. Y un texto, un email o una llamada es impersonal. Es impersonal. Y que hoy en día muchas veces queremos usar métodos impersonales en vez del efectivo que es personal. Personal. Como a veces me pasa a mí, personas, ¿verdad?, que me escriben un texto, ¿verdad?, con algún pleito o algo, le digo, hermano o hermana, necesitamos juntarnos para hablar esto personalmente. No tengo nada que juntarme, esto y que lo otro, y para acá y para allá. Nomás así impersonalmente avientan una bomba, avientan veneno, pero ahí nos vemos, avientan la pedrada y salen corriendo. Eso no es ético, no es de espiritualidad, hermanos. Y lo mismo también no es espiritualidad cuando pienso yo que consolé a una persona porque le llamé para darle el pésame, pero no estuve dispuesto a estar ahí en persona, con la persona. Eso es consolar. Ahora fíjense, estas son lecciones, ¿verdad?, de qué no hacer y qué hacer para consolar correctamente, ¿verdad? Esto es lo que todos nosotros podemos experimentar, la inseguridad de qué debo hacer, qué debo de decir. Luego aquí nos dice, no minimice el dolor que la persona está experimentando y no se enfoque por querer animar a la persona. O sea que no es el momento de que usted se vista en porrista y se ponga, no llores, no sufras, Dios está aquí, Dios te ama, eres cristiano, debes de dar testimonio de que Cristo es más poderoso que la muerte de tu mamá, y empezar a nosotros a querer bíblicamente animar a la persona, como dice ahí, cheer up, anímate, no, eres cristiano, no puedes estar decaído, triste, ¿verdad? Don't cry, no llores, ¿por qué vas a llorar? Mira, Job, por todo lo que pasó, no se compara a tu sufrimiento, y mire, y empezamos a querer darles una sermoneada
que no es el momento. Y luego dice, you will feel better. Te vas a sentir mejor, esto va a pasar. Va a llegar un día en que vas a ver esto como nada. Y empezamos nosotros a usar argumentos que no son consoladores, hermanos. Podrán ser verdades, pero no son consolación para una persona que está sufriendo y dolida. Que eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Hicieron todo lo incorrecto para tratar de consolarlo. ¿Sí? Y pues Job mismo les dijo, me están causando más molestia. En vez de consolarme, me están trayendo más dolor. Me están perturbando más en vez de traerme más paz. Me están perturbando más. Y debemos de tener cuidado de no ir a perturbar a una persona doliente, una persona que está pasando por un tiempo difícil, ¿verdad? Entonces, no hay que minimizar el dolor de ellos, decirle, no es nada, comparado con lo que sufrió el Señor Jesucristo por nosotros, no es nada. No, nunca hagamos cosas así, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Dice al contrario, que nosotros afirmemos su dolor. Como aquí esta persona le está diciendo, dice, I know this must be hard, a hard time for you. Dice, yo sé que esto tiene que ser un momento muy duro, muy difícil para ti. Reafírmele que usted está consciente que es un tiempo de dolor. Reafírmele su dolor. Sí, yo sé que este es un tiempo difícil para ti. Te comprendo, te comprendo. Y no que, pero ¿por qué tienes que llorar? ¿Por qué tienes que estar sufriendo? Que no somos más que vencedores y empezar, ese no es el momento, ¿verdad? De sermonear. No va ahí. No va ahí. Lo que va es el consuelo. El consuelo. Por eso les dije, ¿verdad? Por eso no tengan temor de ir y consolar a alguien, porque sí sabemos que es lo más efectivo. Calladitos estar ahí. Calladitos. La presencia de usted ahí vale más que una llamada, que un texto y que una sermoneada que usted le dé ahí, ¿verdad? Como ahí también dice, ofrezca afecto físico, nada más de la manera apropiada. De la manera apropiada. Ahí, según el contexto, a veces pues, de la manera apropiada puede uno ofrecer afecto físico, ¿verdad? Un abrazo, ¿verdad? Dependiendo de quién sea, depende, pero sí la persona puede tener necesidad de un afecto físico. Y luego, lo último, dice, reafirme su apoyo y su compromiso. Su apoyo y su compromiso, como él dice, I care about you, I'm here for you. Me interesas, me preocupo por ti, aquí estoy para ti, lo que tú necesites, cuenta conmigo. Yo estaré en comunicación contigo, lo que tú necesites con confianza, hazme saber y yo estoy aquí contigo, te apoyo. Se fijan, eso es consolar. Eso es consolar. Y los amigos de Job fallaron en consolarlo y Job les dijo, pues ustedes no me están consolando, ustedes me están atormentando. ¿Se fijan qué diferencia? Dijo, ustedes me están atormentando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lección número 5. Lección número 5 que tenemos del libro de Job. Cuando dudes de todo lo que te rodea, no dudes de Dios. Porque, hermanos, es normal, aceptable, que cuando estamos pasando por un tiempo bien difícil, que podamos dudar de todo lo que nos rodea. Pero lo que sí no es aceptable es que dudemos de Dios. Dude de todo, dude de que tal vez no le están dando la atención médica precisa, requerida, porque usted no se siente bien, se está sintiendo peor. Puede dudar de la atención médica que esté recibiendo. Puede dudar de la atención que el abogado le esté dando a usted, que no le está confiando, o diferente según el que sea el contexto de su situación que usted tenga y empiece a dudar
de todo, pero no deje de dudar en Dios. Y que es lo que muchas veces cuando nosotros no estamos espiritualmente fuertes, ¿verdad? Como estaba Job, es de lo primero que dudamos de Dios. ¿Dónde está pues Dios? La primera pregunta que mucha gente hace, ¿dónde está pues Dios? Mira nomás, por lo que yo estoy pasando. Como ahora con lo de la pandemia, estaba lleno de preguntas de que, pues, ¿y dónde está Dios, pues? ¿Por qué? Si Dios es bueno y Dios es un Dios de amor, ¿por qué está permitiendo que tantos miles de personas mueran por todo el mundo? Empezaron la gente a dudar de Dios, a dudar de Dios. Nunca pudieron dudar de los verdaderos culpables, pero de Dios sí. Y entonces, cuando dudes de todo lo que te rodea, no dudes de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos de Job. Él nunca dudó de Dios. Pudo dudar de todo lo que le rodeaba, menos de Dios. ¿Por qué? Bueno, él mismo dijo por qué. Dice, con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Bueno, aquí, hermanos, en este versículo tenemos las tres palabras que les di al principio, que les dije que se fueran más familiarizando porque eran palabras, conceptos que eran muy repetidos a través de los libros de sabiduría, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Habla del consejo, ¿lo ven ahí? El consejo es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. Entonces, eso equivale a el conocimiento. ¿Se acuerdan que fue la primera palabra que pusimos en la lista? El conocimiento de la verdad de Dios, porque Dios nos va a dar su consejo, su conocimiento, su perspectiva correcta en cuanto a la vida, lo que estamos viviendo. Entonces, ahí tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de la verdad de Dios. Y luego dice ahí, ¿verdad? Que entendimiento era la segunda palabra, ¿verdad? Ahí está abajo, ¿la ven? ¿Sí la ven ahí abajo? Entendimiento, ¿ok? Entonces, Job está diciendo, en todos puedo dudar menos en Dios. Porque de Dios viene la verdad, viene el consejo, ¿verdad? De Dios viene el entendimiento. Cuando yo me pongo a meditar en Dios, en su palabra, en quién es Él, entonces yo puedo comprender y abrazar la realidad, la verdad, ¿ok? Y entonces Job obedecía lo que él conocía de Dios y sabía que la sabiduría. Por eso él fue un hombre ejemplar, era un hombre de sabiduría y decía, y él reconocía que todo venía de Dios, porque vemos, ¿verdad? En esa cadenita, si de Dios viene el consejo y de Dios viene el entendimiento, pues de Dios viene la sabiduría. ¿Y por qué podía llevar a cabo estas tres cosas? Porque ahí dice, y el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da poder. El poder de Dios. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Entonces, por eso, Job podría dudar de todo correctamente, menos de Dios. Y por eso es el gran error, el gran pecado que nosotros podemos cometer cuando estamos pasando por días y tiempos bien críticos y difíciles, el dudar de Dios. Es lo peor que podemos hacer. Es un suicidio espiritual, emocional, el dudar de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender doctrinalmente, correctamente el sufrimiento, porque la Biblia hace que el sufrimiento humano, fíjense, bien importante, esto es lo que la Biblia nos enseña, que el sufrimiento humano sea parte del plan soberano de Dios, incluso para los creyentes más fieles. Díganme ustedes si un
creyente que es bien fiel, bien entregado al Señor, no va a tener tribulación, no va a tener tentaciones, no va a tener pruebas, no va a tener adversidad. ¿Podríamos decir eso? ¿Que esa persona va a quedar exento? Porque hasta el Hijo de Dios, Dios encarnado, tuvo sufrimientos grandes por vivir como humano en este mundo, en esta tierra. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que a nosotros no? Que nosotros vamos a estar exentos de aquello, cuando ni el Hijo de Dios fue exento de grandes tribulaciones, sufrimientos y tentaciones. Y tentaciones, no fue exento de nada de eso. Entonces, nosotros también. Hay 2 libros en la Biblia que son los que más poderosamente hablan de la soberanía de Dios. Uno, ya lo acabamos de ver, Esther. Y el otro lo estamos viendo, Job. Son los 2 libros en los que se acentúa en gran manera la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Y qué significa la palabra soberanía? Quiere decir que Dios está por encima de todo, que Dios está en control de todo, que Dios lo gobierna todo, que Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Eso es lo que significa la soberanía de Dios. Y en estos libros es donde más vemos esto. Entonces, el sufrimiento humano se convierte en mucho más que un simple sistema de recompensas o castigos. Muchas veces tenemos un concepto muy superficial acerca del sufrimiento, que era lo que mostraron los amigos de Job. Su concepto era Disneyland, Mickey Mouse, ¿verdad? Y muchas veces así también el cristianismo evangélico hoy en día en los Estados Unidos tiene un concepto muy superficial de lo que es el sufrimiento. Por eso la importancia de verdaderamente entenderlo y estudiarlo a profundidad, bíblicamente. ¿Okay? Número 6, lección número 6. Vamos a ver. Dios ha trazado límites alrededor de nuestras vidas. Dios ha trazado límites. ¿Verdad que uno de los límites más comunes que nosotros vemos es decir, bueno, Dios es el que ya trazó el límite hasta dónde he de vivir yo? Él es el que ha determinado el número de mis días. Porque usted sabe cuándo va a morir. ¿Verdad que nadie sabemos? ¿Quién es el único que sabe? Dios, Él sabe, Él es el que puso el límite. Y Él va a decir, hasta aquí te ayudó Jehová. Hasta aquí. Él pone límites. Por eso no podemos nosotros saber, como les he usado el ejemplo de que yo he dirigido, por ejemplo, un funeral de una persona que vivió más de 100 años. Más de 100 años. Como también dirigí un funeral de una persona que nada más vivió un día. ¿Y quién trazó esos límites? Dios los trazó. Y no sabemos. ¿Ustedes creen que yo sabía el por qué Dios permitió que esa persona viviera nada más un día? No, ¿yo qué voy a saber? Yo no soy Dios. Esto está dentro de los designios de Dios. Dentro de la mente de Dios. Yo no puedo saber eso. El por qué. Entonces, pero Dios es el que traza los límites. Él es el que traza los límites. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás viene ante la presencia de Dios y Dios le dice, ¿dónde has andado? ¿Qué has andado haciendo? Dijo, pues he andado rondando la tierra buscando a quién devorar. Y yo le estoy agregando un pasaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en realidad pues eso es lo que Satanás hace, anda buscando a ver a quién devorar. Y el Señor le dice, ¿y has considerado a mi siervo Job? Pues claro que sí, pero como diciendo, ¿a qué le tiro con Job? Tú lo tienes bien protegido, lo tienes bien bendecido. Mira nomás todas las bendiciones que tú le has dado a él. Todo lo has bendecido. Pues cómo no va a estar ahí con que, ay, muy adorador de ti, muy seguidor de ti, ¿verdad? ¿Cómo no va a estar muy entregado a ti si
si tú le has entregado todo a Él. Pero a ver, nomás quítale todas sus riquezas, porque era bien rico, ¿verdad? En tiempos nuestros podríamos decir que era millonario. Nomás quítale sus milloncitos y vas a ver que te va a maldecir en tu cara, le dijo Satanás a Dios. Te va a maldecir en tu cara. Entonces, vemos, ¿verdad? Muy bien, dice Dios. ¿Puedes probarlo?, le dijo. ¿Puedes probarlo?, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, con sus riquezas. Pero, ese pero, son los límites que Dios establece en su soberanía, en su control total que Él tiene. Pone el pero, dice, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios, saliéndose la baba. Y dijo, vamos pues tras Job. Ya tengo permiso, ¿se fijan? Ya tenía permiso. Le soltó el Señor la cuerdita para que lo tocara físicamente, para que lo tocara en su economía, en sus finanzas, en sus riquezas. Y rapidito, Satanás, con permiso, ¿cuánto tiempo le tomó para dejarlo del más rico al más pobre? ¿Cuánto tiempo le tomó? Un día nada más. En un día lo dejó sin nada. Y acuérdense, no había nada de seguros, no había nada de eso. Se quedó de ser el más rico a ser el más pobre. Sin nada. ¿Y cómo respondió Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Entonces, pues vuelve Satanás y Señor, ¿cómo te fue con Job? No, pues no pudo, ¿verdad? Salió perdiendo, ¿verdad? Ahí Job, digo Satanás, porque Job pues siguió siendo fiel al Señor, mantuvo su espiritualidad, mantuvo su fe, mantuvo su esperanza en el Señor. ¿Okay? Él permaneció siendo la misma persona que cuando era millonario, cuando era rico, aún siendo el más pobre, él permaneció siendo el mismo. Su integridad no cambió, permaneció íntegro, íntegro permaneció. Entonces, Satanás le dice, sí, bueno, ok, dice, pero tócale la salud, dice, nomás con que pierda la salud y ahí sí te aseguro que te va a maldecir en la cara. Y entonces vemos que Dios le dice, así que extiende tu mano y quítale la salud. Quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara, le dice Satanás. Muy bien, haz con él lo que quieras en cuanto a su salud, dijo el Señor a Satanás. Pero una vez más vemos el pero son los límites que Dios pone. Dice, hasta aquí te dejo que llegues, pero no le quites la vida. Le vas a tocar la salud, pero no la vida. Y sí, ¿verdad? Se fue rápido, vamos a quitarle la salud. Y se la quitó de una manera horrible. Ya se los platiqué como lo que hizo, ¿verdad? Con él se la quitó de tal manera horrible. Era tan horrible como se veía y cómo estaba él, ¿verdad? Todo sarnoso, que la misma esposa le dijo, ya, vas a mantener tu integridad, quiere decirle, vas a seguir con tus mismas creencias de confiar en Dios, de adorar a Dios. Cuando mira nomás lo que te ha hecho, ya maldícelo y muérete. Por eso, ¿verdad? Dice un versículo bíblico, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, pero también ahí fue dura cosa caer en manos de la esposa. Le dio bien duro, ¿ok? Entonces, le da permiso, que quítale la salud, quítale la salud. ¿Y cómo respondió Job cuando no tenía salud? ¿Verdad que no le dijo a la esposa, bien dices, vieja? Sí es cierto, sí es cierto, ya para qué estoy entercado con esto, ¿verdad? Ya voy a maldecir a Dios, voy a abandonar esta fe, porque mira nomás lo que me ha costado
¿Dónde está pues ese Dios en el que yo confiaba? Me quitó todo mi éxito financiero que yo he tenido, me quitó a todos mis hijos, me quitó la salud. Sí, tiene razón. Ahorita me voy a ir a dar un tiro, me voy a suicidar y ya que se acabe todo esto. ¿Respondió así Job? No, le dijo a la mujer, le dijo, mujer, no hables como necia. O sea que él tenía sabiduría. Dijo, tú a pesar de que todo lo que sabes, no lo estás poniendo en práctica ahorita, sino que estás respondiendo de una manera carnal, sin sabiduría, neciamente, porque sabes lo correcto, pero no lo vives. Y él estaba respondiendo con sabiduría, porque sabía lo correcto, pero lo estaba viviendo. Y otra vez volvió a decir, no, que sea el nombre del Señor, lo dice ahí, que cayó al suelo a adorar a Dios. En vez de maldecirlo, adoró a Dios. Otro golpe duro para Satanás, de que en realidad no pudo con un hombre piadoso, con un hombre que operaba en su vida con espiritualidad, no con religiosidad, no con carnalidad, sino con espiritualidad. Y pudo verdaderamente experimentar que era más que vencedor, más que vencedor. Y así es como nosotros tenemos que ver. ¿Se acuerdan que les he dicho para que se acuerden de esa palabra? Más que vencedor. En la Biblia usa, ¿verdad? Somos más que vencedores, pero en los originales del Nuevo Testamento que están en griego, nomás se usa una palabra para más que vencedor. ¿Cuál es esa palabra? Nike, la marca de los tenis deportivos, que eso es lo que quiere decir cuando una persona dice, yo quiero unos Nike, quiere decir, yo quiero ser más que vencedor, quiero ser un ganador. Bueno, entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y así vemos, ¿verdad?, a Job viviendo de esa manera. Cuando nosotros vemos que Dios traza esos límites, tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios está en control hasta del mismo Satanás. ¿Se acuerdan de un libro que les mencioné? Es este libro, The Serpent of Paradise, The Incredible Story of How Satan's Rebellion Serves God's Purposes. La serpiente del paraíso, es en español, dice, la increíble historia de cómo la rebelión de Satanás sirve a los propósitos de Dios. Cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que antes de que fuera Satanás, pues era un ángel, un arcángel que ministraba muy cercano a la gloria de Dios, ¿verdad?, de los principales arcángeles. ¿Okay? Entonces, cuando cayó en rebelión, no crean que Dios dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No crean ustedes que a Dios le sorprendió tal cosa? Todo estaba dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Él pudo haber evitado tal cosa, pero no lo evitó. ¿Por qué? Porque Dios habría de usarlo para sus propósitos. Que son cosas que no podemos nosotros comprender 100%. ¿Por qué creen que el Señor nos pide que vivamos por fe? Porque no podemos comprender todo completamente. Dice la Escritura que hasta cuando estemos allá en la presencia del Señor vamos a poder ver claramente, vamos a poder entender claramente todo lo que aquí, ¿verdad?, la Biblia le llama misterios. Allá no va a haber esos misterios. Vamos a poder entender claramente. Entonces, hermanos, vamos a repasar las lecciones que hemos visto, ¿verdad?, que son importantes. Hay que nosotros tener un estilo de vida espiritual correcto, pase lo que pase en nuestras vidas como Job, y que podamos nosotros, aún en los peores tiempos de nuestra vida,
siempre no dejar de adorar a Dios. Por eso es que es bien importante que verdaderamente practiquemos el ser adoradores en espíritu y en verdad, que todos los días podamos nosotros adorar al Señor y que no tengamos ese concepto superficial de creer que nada más adorar al Señor es cuando venimos aquí a la iglesia. ¿Okay? Al contrario, debemos de ver el venir aquí a la iglesia nada más como la cereza, la cereza, que le ponemos nosotros, ya sea a un banana split que tiene los plátanos, 3 diferentes sabores de nieve y la crema, y al último le ponemos, ya se saborearon, ¿no? Al último le ponemos la cereza, ¿verdad? Bueno, que veamos el venir aquí a la iglesia nomás la cereza, y durante toda la semana, pues todos los demás ingredientes nosotros tenemos que estarlos llevando a cabo en nuestra vida, ¿ok? Porque si no, pues estamos haciendo nada más una fórmula segura para una religiosidad, en vez para vivir una vida de espiritualidad. Esta es la lección de Job. Número 3, no abandone su integridad, ¿ok? Usted permanezca íntegro, de una sola parte, no se desmorone a causa de las tentaciones, no se desmorone a causa de las tribulaciones, permanezca firme en la palabra del Señor. Por eso es que debemos de estar preparados. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, es lo que nos advierte, dice el Señor, permanezcan firmes, listos, porque viene el día malo. ¿Y qué quiere decir por el día malo? Quiere decir, fíjense, que Satanás está constantemente atacándonos con tentaciones, con pruebas, pero son cosas que nosotros por lo general podemos manejar, podemos sobreponernos, podemos vencer, pero Él nos está nada más imponiendo a esos pequeños ataques para que vayamos bajando la guardia poco a poco, poco a poco. Y ya que bajemos la guardia, dice, viene el día malo, viene un ataque grande, poderoso a la vida de nosotros. Por eso ahí en Efesios nos pone la ilustración de ponernos toda la armadura. Por eso un soldado no se debería de quitar nunca ninguna parte de la armadura porque estaba listo para cualquier ataque, que viniera una flecha encendida, que viniera alguien, lo que fuera, él estaba listo. Que nunca se quitara la guardia, que nunca se quitara la vestimenta de soldado que lo protegía. No, así también nosotros, ¿verdad? No abandone su vestimenta, su integridad, no la abandone. Y solo porque sus amigos se preocupan por usted, pues aquí, ¿verdad? Hay que nosotros saber consolar a las personas, no sermonear a las personas que están pasando por dolor. Y cuando dudes de todo lo que te rodea, que sí puede suceder que no suceda, pero no dude en Dios, porque en Dios está todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para podernos mantenernos firmes. Y Dios ha trazado límites alrededor de nuestras vidas. Eso debe darnos a nosotros un gran consuelo, que a pesar de todo lo peor que pueda venirnos en esta vida, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Nosotros vimos, ¿verdad?, el bosquejo y decimos, en las manos de Satanás, en las manos de los amigos, en las manos de Dios. No, en las manos de la esposa no, ¿verdad? Eso. Ya le iba a agregar, pero no. Pero la lección general de todo Job es que, sí, esas son las maneras en las que podemos dividir el libro, pero siempre estuvo en las manos de Dios. Porque Dios es soberano y Él controló todo. Y en el mensaje número 3 vamos a ver el epílogo, ¿verdad? Cómo termina todo esto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tanta enseñanza hermosa y poderosa que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Libro por libro es una riqueza tremenda, Señor. Ayúdanos a que la apreciemos, que no pasemos los días sin verdaderamente entrar en tu palabra, leerla, meditarla, obedecerla. Porque sabemos que ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar la vida abundante y feliz que tú, Señor, nos prometes y nos aseguras que podemos experimentar.
Perdónanos, Señor, en lo que te hemos fallado. Solamente tú, Señor, lo sabes y tú nos lo has revelado a nuestra conciencia en qué maneras te estamos fallando. Que cada uno de nosotros podamos confesarnos ante ti, podamos reconocer nuestra falta, la podamos expresar y decirte, Señor, perdóname por esto y por esto y por esto y por esto, que te estoy fallando, Señor, en mi vida. Porque sabemos que esa es tu promesa, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias pues, Señor, te damos, y que verdaderamente podamos inspirarnos en la vida de Job para creer que sí podemos tener una clase de vida como la de este hombre piadoso, que a pesar de que él no tenía todas las herramientas y las armas espirituales que nosotros tenemos, pero él te tenía a ti, Señor, en una relación personal contigo que era real y verdadera, que así también nosotros podamos apreciar eso y lo podamos cultivar. Queremos honrarte y glorificarte a ti únicamente, y por eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.